En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaba asustado. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Hoy en nuestro país, El Salvador, celebramos la solemnidad de nuestro patrono, el Divino Salvador del mundo. Nuestro país lleva ese nombre, El Salvador, el Divino Salvador del mundo, y celebra su fiesta en este día, 6 de agosto, día de la transfiguración. Es importante, hermanos, comprender lo que significa la transfiguración para entender también el llamado que nosotros tenemos como cristianos, no solamente los salvadoreños, sino también en todo el mundo. La transfiguración se va a dar en torno al camino que Jesús va. Jesús va hacia Jerusalén y le va diciendo a sus discípulos esto: vamos subiendo a Jerusalén. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Lo matarán, lo azotarán, pero al tercer día resucitará. Pedro incluso en una ocasión se va a acercar y le va a decir: no lo permita Dios, eso no te puede suceder a ti. No, porque la muerte significaba el final para sus discípulos. No entendían que nuestro Señor Jesucristo iba camino a Jerusalén para entregar la vida por ellos y por nosotros. Pero el escándalo de la muerte es algo que incluso aún en nuestro tiempo, hermanos, es algo que no tiene explicación, y es un dolor tan grande cuando perdemos a un ser querido que ofusca nuestro pensamiento, nuestra razón, y por más que nos digan: mire, él es una persona buena, va a ir al cielo, no se preocupe. No, el dolor no lo quita. No se lo quita a nadie, ni cualquier palabra, porque la muerte es una de las cosas más terribles que le puede suceder a un ser humano. Pero también Jesús pone énfasis en esa muerte, que no tiene que ser el final, y Él viene a morir por nosotros. Sus discípulos están decepcionados, desanimados, escandalizados. Entonces viene Jesús y toma 3 de ellos y sube a un monte elevado. San Pedro, en la segunda carta que hemos leído hoy, lo llama el Monte Santo. Así lo llama él, el Monte Santo. Algunas personas de las que están aquí han tenido la oportunidad de estar conmigo en algunas de las peregrinaciones
y hemos podido celebrar misa en algunas ocasiones ahí, en ese lugar donde Jesús se transfiguró, un monte santo, porque Dios puso sus pies ahí. Y estamos hablando también de una epifanía que se llevó a cabo en ese lugar, donde el Padre revela su paternidad, pero también Jesús revela su divinidad. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? ¿Ante quién? Ante sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Jesús sube a ese monte, y quiero decir esto, hermanos, que Jesús tenía la costumbre de subir a un monte, no a turistear ni a tomarse fotos para subirlos a Instagram o a Facebook, ¿verdad? O para decir, miren a dónde ando, ¿verdad? No, la costumbre de él ir a un monte era ir a orar. ¿Sí se acuerdan? Siempre dice, subió al monte a orar, subió al monte. Era como esa indicación o ese camino que quería trazarles a sus discípulos de subir. La oración debe ser una acción de subir, no de bajar. Entonces, por eso nuestra oración tiene que ir hacia arriba, no hacia abajo. Esa enseñanza, ¿verdad?, de Jesús de orar. Y cuando Jesús está en el monte, ahí sus vestiduras cambian y se ponen tan blancas, otro evangelista dice, como ninguna mano humana puede blanquearlas. Brillaban aquellas vestiduras. Jesús mismo brillaba. Y entonces Pedro, del miedo, no sabe qué hacer y dice, Señor, qué a gusto estamos aquí, qué bonito aquí, quedémonos contemplando la gloria de Dios, ¿verdad? Contemplando la gloria de Dios. Qué bonito es estar aquí, Señor. No nos vayamos, mejor hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Quedémonos aquí. Quedémonos aquí. Moisés y Elías se ponen a hablar con Jesús. Moisés, la ley; Elías, la profecía. Las profecías que tenían que cumplirse. Y empiezan a hablar con Jesús delante de sus discípulos. Y ellos lo oyen de la pasión que le espera a Jesús en Jerusalén. Cuando de repente se oyó una voz en el cielo, porque una nube los cubrió, y esta voz decía, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Los discípulos, al oír todo aquello, cayeron rostro en tierra. Y cuando levantaron la cabeza, no estaba más que Jesús ahí delante de ellos. Es un acontecimiento impresionante, ¿verdad? Lo que nos cuenta tanto San Pedro en la segunda carta, nos lo cuenta San Marcos, también San Juan nos lo va a contar también en su evangelio sobre este acontecimiento. Hermanos, la transfiguración es la manifestación de Dios, esa presencia de Dios ante el escándalo de la cruz, ante el escándalo de la muerte, ante el escándalo de una enfermedad. No tenemos que olvidar quién es Jesús. Y eso es lo que les está diciendo Jesús hoy a sus discípulos, a Pedro, Santiago y Juan, que lo van a contemplar en la cruz. Cuando me vean en la cruz, no se olviden de este momento. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y hermanos, eso es también para nosotros. Cuando venga la prueba, cuando venga la persecución, cuando venga la dificultad, no nos olvidemos quién es Jesús. ¿Quién es Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos buscado al Señor? En los momentos de aflicción, en los momentos de desesperación, en los momentos cuando sentimos que ya no damos más, y ahí Dios nos ha sostenido y nos ha levantado y nos ha sacado victoriosos de esa prueba. Pues déjame decirte que en tu vida y en mi vida no serán solamente esas las pruebas que se presentarán. Vendrán otras.
de diferente manera y fuertes. Y ahí es donde no tenemos que olvidar quién es Jesús. Yo solo me viene a mi mente una frase que yo a veces digo: si el Señor me ayudó a salir de aquella prueba y Dios manifestó su gloria, Dios me va a ayudar en esta otra también. Solo tengo que tener fe, solo tengo que confiar, porque el mismo Jesús, el mismo Dios en quien yo confié en aquella ocasión, es el mismo en el que yo confío hoy. Y si en aquella salí victorioso, también hoy saldré victorioso, porque Dios es el mismo, es fuerte. Aunque la prueba hoy parezca que sea más grande, pero es el mismo Dios. Y para Dios no hay nada imposible. Y yo creo, hermanos, que nosotros también hoy debemos subir a ese monte, pero a ese monte de oración, aprender a orar para que esa gracia de Dios irradie en nuestras vidas también, porque todo el que ora se llena de Dios. Como hemos dicho muchas veces, la única oración que Dios no escucha es aquella que tú y yo no hacemos. Es la única oración que Dios no escucha, porque Dios no es sordo. Dios no es sordo. Dios no es que esté tan ocupado que a veces sí me va a escuchar y a veces no me va a escuchar. ¿Cómo no? Dios nos escucha siempre. Y me gusta pensar, hermanos, cuando nos cuenta el libro del Éxodo, cuando Moisés hablaba con Dios. Cuando Dios se le acercaba a Moisés, su rostro irradiaba una luz. ¿Se acuerdan qué pasaje más hermoso ese? Que dice de que cuando Moisés hablaba, entraba a la tienda del encuentro y hablaba con Dios, su rostro brillaba. Y para mí, hermanos, todo cristiano que ora irradia una luz. Y la luz es contrario a las tinieblas, al pecado. Cuando tú oras, te llenas de Dios. Cuando tú oras, alejas las tinieblas de tu vida. Cuando tú oras, eres capaz de ver con más claridad las cosas. Cuando tú oras en tu hogar, alejas las tinieblas de tu hogar. Cuando tú oras, eres capaz de transmitir esa luz a las demás personas, porque tienes a Dios en tu corazón. Cuando tú oras, te llenas de Dios. Y al llenarte de Dios, puedes llevarlo a aquellas personas que más lo necesitan. Cuando tú oras, y quiero hablar de la oración de intercesión. Cuando tú oras, haces que esa luz llegue a las demás personas. Así como Jesús hoy, que se llenó de la luz, de la gracia de Dios, del Espíritu Santo. Y esa luz iluminó a sus apóstoles. ¿Los iluminó para qué? Para fortalecerlos. Que también nuestra vida sea un reflejo de esa luz. En nuestro hogar, en nuestra familia, para los hijos, para tus hermanos, para tus padres, para tu familia. Que no seamos más tinieblas. Y la tiniebla que es división, egoísmo, rivalidades, ambición, envidias. Eso soy yo cuando no oro. Y hermanos, como hemos dicho muchas veces, a la iglesia puedo ir por muchas razones. Puedo ir por muchas razones. No solamente porque quiero llenarme de Dios. A la iglesia puedo ir, como dicen algunas personas. ¿Para dónde van y a fulanita? A acompañar a la fulana. Porque hoy es el final del novenario de misa, ¿verdad? Muchas personas van a la iglesia a acompañar a la fulana, a acompañar a fulano, a quedar bien con el matrimonio, a quedar bien con la quinceañera, a quedar bien con la familia que perdió un ser querido. Y hermanos, así lo es. Lo único que les interesa es que lo vea la fulanita, que lo vea fulanito, que vinieron a la misa a acompañarlo y llevarse el pañuelito, llevarse la semita que van a dar, ¿verdad?
o el pan, ajá, el guacalito, el plato, mantel, a llevarse eso, ¿verdad? Porque yo fui a acompañar, nada más. Y saben, hermanos, que hay gente que viene, y se lo digo esto, hay gente que viene a misa, y si usted no le da ese plato, ese mantelito, ese guacalito, dicen, no vuelva a acompañar a la fulana, porque no me dio nada. ¿Nunca han oído eso ustedes? Yo sí lo he oído. Yo no vuelvo a ir a la misa de la fulana, no dio nada. Nada dio. Mire, ¿para qué invitó? Ay, anduvo, mire, invitando, perifoneando acá, vayan a la misa y no dio nada. Se entiende a qué vino esa persona, ¿verdad? Se entiende, ¿verdad? Entonces esa persona no vino a nada. Lleva luz a su hogar, irradia la presencia de Dios en su vida. No. Y así, hermanos, pueden haber muchas razones, muchísimas razones por las cuales tú y yo podemos ir a la iglesia, y en esas muchas razones ninguna es Cristo. Y por eso, así como entramos a la iglesia, podemos salir peores, porque enojados, ¿verdad? Enojados porque no nos dieron el platito, el guacalito, el mantelito, la semita. Salimos peores. Subir al monte, por eso la mayoría de iglesias, si se fijan, tienen graditas para subir. A mí me gustan esas iglesias cuando hay graditas, montón de graditas, subir es, aunque a algunos la grada no les gusta, hermana Trine, ya no, la grada ya no, eso es para la gente joven, pero el hecho de subir las graditas, ¿verdad? Y yo siempre pienso, esas escaleritas son como un peldaño en nuestra vida, ese proceso de ir creciendo, ese proceso de ir al encuentro con el Señor, ese proceso de ir buscando al Señor. Eso es el cristiano. Y cuando tú te encuentras con el Señor, entonces es cuando la luz del Espíritu Santo te ilumina, te transforma, te redime. Esa debe ser. Entonces, hermanos, para mí como salvadoreño, para todos nosotros, creo yo, como cristianos, se nos invita en este día a irradiar la luz de Cristo en el mundo, en medio de tanto dolor, en medio de tanta confusión, en medio de tanta pobreza, tanta guerra, tanta violencia, en medio de tantos rumores de guerras, rumores de pobrezas, que viene esto, que viene lo otro, que viene aquí, que viene allá, y todo mundo quiere vivir con miedo, con incertidumbre, porque ya viene el juicio final, ya esto ya son signos de los últimos tiempos, no sé qué va a pasar, nos vamos a morir, no sé qué va a pasar, van a mandar bombas atómicas. Tranquilo, ora y deja que la luz de Cristo irradie tu vida. Deja que la luz de Cristo que tú llevas transmita la paz a las demás personas. Hermanos, ponerse a ver las noticias en nuestros tiempos es llenarse de miedo, de incertidumbre. Desde el lunes estamos ante un escándalo mundial, ¿verdad? Por la caída de la bolsa de valores, que viene una crisis económica a nivel mundial terrible como nunca antes vista, ¿verdad? La pobreza extrema, que ahora sí es el fin de Estados Unidos, y que todos los países van a caer en quiebras y todo eso, y que qué va a pasar. Hermanos, asusta. Pero ¿qué nos invita hoy el Evangelio? A subir al monte y orar y decir que Cristo es el que tiene la última palabra, aún en la adversidad más grande. Y no olvidarnos quién es Dios. Hermanos, Dios lleva las riendas de este mundo. Él creó este mundo. Él lleva este mundo. No pienses que son los hombres. Los hombres disponen aquí, disponen allá y hacen lo que quieren, pero el que tiene la última palabra es Dios.
Eso es una de las cosas que no tenemos que olvidar nosotros nunca. Quien tiene la última palabra es Dios en todo, en todo. No, que mire que tal presidente dice que va a aventar bombas atómicas, no, que mire que Rusia, que todo esto, que aquí y allá, y esto y lo otro. Hermano, no te olvides, quien tiene la última palabra es Dios. Cuando venía la Primera Guerra Mundial, todo mundo alborotado, asustado, ¿y qué va a pasar? Hoy es el fin del mundo. Vino la Segunda Guerra Mundial, y todo el mundo, ¿qué va a pasar hoy si nos vamos a morir? Hermano, quien tiene la última palabra es Dios. Aprende a confiar en Dios. Y aunque veas a Cristo crucificado, y traspasado por una lanza, no te olvides que Él es Dios y que en Él somos victoriosos. Eso es lo que Jesús le está diciendo hoy a sus discípulos. No se olviden de este momento. No se olviden de la gloria que hoy están contemplando en mí, porque a quien ustedes están viendo hoy glorificado, mañana lo verán crucificado, pero sigue siendo el mismo, poderoso, y quien tiene la última palabra. Eso dilo, y siempre, cuando venga una prueba dura en tu vida, no me declaro derrotado. Dios tiene la última palabra y se hará la voluntad de Dios en mi vida. Se hará la voluntad de Dios en mi vida. Mi vida, mis proyectos, mi salud, todo lo pongo en las manos de Dios. Y se hará lo que Dios diga, lo que Dios quiera. Porque Él es el dueño de este mundo. Él lo creó. Él es el dueño de mi vida, el dueño de mi familia, el dueño de mi trabajo, de mi negocio, de mi dinero, todo. Dios es dueño de todo. Por lo tanto, todo está en las manos de Dios y Él será quien tendrá la última palabra. Y un cristiano que ha puesto su fe y su confianza en el Señor jamás se declara derrotado. ¿Qué dijo San Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí está la fe de un cristiano. Ante todo esto, yo me acuerdo cuando vino una caída de la bolsa de valores, una caída que hubo así fuerte hace algunos años, mucha gente quitándose la vida, suicidándose. Un hombre, porque perdió todo, llegó a su casa, no me acuerdan de estas noticias que se fue hace muchos años. Un hombre, porque perdió todo en la bolsa de valores, llegó, le quitó la vida a su esposa, a sus hijos, se la quitó él. Hermano, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra fe? Antes no existía la bolsa de valores. ¿Y qué hacíamos? Trabajar el campo. Si hay maíz, si hay frijoles, hay que comer. Si Dios sigue mandando la lluvia, hay que comer. ¿No les parece? Sí, hermanos, así nos hemos criado. Hay gente que dice, mire qué terrible, nosotros con $1 comemos al día. Yo ni me acuerdo cuánto valía la comida que nos comíamos en el campo, pero nosotros siempre teníamos el frijol, la tortilla, ¿verdad? Teníamos todo, porque Dios no desampara a sus hijos. Eso es una de las cosas que tenemos que tener claro nosotros. Dios no abandona a sus hijos. Yo soy hijo de Dios y Dios nunca desampara a sus hijos. Ante la adversidad, ante la prueba, ante la dificultad, debe prevalecer la fe y la confianza en Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.